Algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de Costa Rica para reactivar la economía podrían ser temporales y generar repercusiones negativas en 1 o 2 años, así lo afirman economistas consultados por CB24. Además, el diputado opositor Otto Guevara asegura que las estrategias impulsadas no son suficientes. Porque lo que el Banco Central nos está diciendo, o las mismas interpretaciones del señor presidente, es que se espera que la inflación en los próximos 6-12 meses sea relativamente baja. El tema con esto es que es únicamente una proyección y no es un compromiso del Banco Central. El gobierno proyecta que la inflación se reducirá a 0% el próximo año, cifra que se mantendría durante 12 meses, según indicó el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco. Ciertamente en temas macroeconómicos uno no puede decir que esto se va a proyectar para los siguientes 5, 6, 7 años de una forma tan certera, ¿verdad? Uno tiene que ser cauto en cuanto a eso, pero lo que nosotros consideramos es que por lo menos las tasas de inflación bajas sí van a mantenerse por lo menos durante un lapso tal vez de un año, yo esperaría. Mientras tanto, durante su intervención en el plenario legislativo, el diputado opositor del Movimiento Libertario, Otto Guevara, aseveró que el presidente de la República se demoró más de 1 año y medio en ejecutar estrategias que resuelvan los problemas económicos del país, además de asegurar que no son suficientes. Nos informa que el año entrante van a haber inversiones por 650 millones de dólares, pero no dicen qué. La gran pregunta que uno debe hacerse ¿es suficiente eso para que haya activación económica? Para que la gente se anime a invertir y a generar más puestos de trabajo. La respuesta es un rotundo no. Este plan impulso es mucho rin-rin y pocos helados. Por otra parte, el gobierno está envuelto nuevamente en una polémica, después de informar que según sus estimaciones, en el 2016 las tasas de interés bajarán 2%. Sin embargo, el mensaje no fue muy bien recibido por los bancos, que al final son los que toman la decisión al respecto. Como uno de los puntos positivos, los expertos destacan el ferry que operará entre Costa Rica y El Salvador, que incrementará el flujo de mercancías centroamericanas. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Y ahora nos vamos a ir con la agenda porque el informe de libertad de culto en el 2014 en Panamá señala que en suelo canalero viven aproximadamente 14,000 personas que profesan la religión judía e igual número de ciudadanos que son musulmanes. Este informe de la Embajada de Estados Unidos en ese país precisa que la comunidad judía se centra en gran parte en la ciudad de Panamá, mientras que los musulmanes viven principalmente en Colón, Penonomé y en la capital del país. Y así como también tenemos el informe de Panamá, tenemos el informe del resto de Centroamérica. Vamos a continuar ahora con Costa Rica, donde la encuesta Bancarización, Finanzas y Ahorro realizada por la primera Unimer para la firma Unimer para la Asociación Bancaria Costarricense se revela que el 54% de los ciudadanos de ese país prefieren ahorrar para comprar productos o cumplir objetivos, en lugar de endeudarse. Según los resultados de la encuesta, los ticos guardan el dinero para imprevistos, necesidades de los hijos y también gastos importantes y de recreación. Ahora nos vamos a ir a otro país, en este caso vamos a ver Nicaragua, que habla con el fin de promover el acceso al seguro social, la formalidad del empleo y el desarrollo económico. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, o mejor conocida como AmCham, promoverá la cedulación entre los ciudadanos en zonas de difícil acceso de esa nación centroamericana. La organización presentará una campaña en la cual se mostrará la utilidad del documento de identidad para hacer trámites. Recordemos que este es un documento que es válido y es muy importante no solo en Nicaragua, sino en el resto de Centroamérica. Y seguimos con El Salvador, donde las ayudas a las 30,000 familias afectadas por la sequía se extenderá hasta mayo del 2016. Así lo anunciaron las autoridades del Ministerio de Agricultura cuscatlecas. Las autoridades de esta cartera también indicaron que la reserva estratégica de alimentos para estas familias que perdieron su fuente de ingresos por el fenómeno del Niño costará al menos unos 4 millones de dólares. Háganle números de cuánto dinero podría estarse mandando en este país para poder ayudar por los problemas de la sequía. Y en Honduras los ganaderos de este país están preocupados porque no encuentran mercado
debido a las restricciones para la exportación de 5.000 novillos. Además, alegan que no pueden exportar a Guatemala por las regulaciones estatales hondureñas. Ante esta situación, en el Ejecutivo Catracho dicen que la crisis se debe a la falta de organización del gremio, precisamente una necesidad que tienen tanto los hondureños como los guatemaltecos por el comercio precisamente de la exportación de los bovinos. Ahora vamos a Guatemala, donde el presidente, el señor Alejandro Maldonado, exhortó a las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para que velen por las políticas migratorias y así se garanticen los derechos humanos de este grupo de la población mundial. El mandatario Chapín también destacó la necesidad de garantizar las libertades, oportunidades y potencialidades reales de todos los individuos. Es importante recordar que el próximo domingo, este domingo serán las elecciones en Guatemala, donde se va a elegir el nuevo presidente, y precisamente hablando de este tema, las personas que viven en el extranjero y que son guatemaltecas todavía no tienen la opción de votar en el país donde se encuentren. 8 personas que supuestamente encabezan el grupo religioso Cuerpo Místico de Jesucristo fueron detenidos y enviados a la cárcel por autoridades nicaragüenses por varios delitos penales en ese país. Hacinadas en champas de plástico y chozas de paja, y que carecían de acceso a los servicios básicos, en especial de atención en salud. Que este campamento fue construido en un lugar de riesgo para la vida e integridad física de las personas. Esa es la razón por la cual se le dictó prisión preventiva a los 8 supuestos líderes del grupo religioso Cuerpo Místico de Jesucristo que espera el rapto de Dios. La acusación reveló que dentro del campamento los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones infrahumanas e insalubres. Los acusados tendrán que pagar por los supuestos delitos de construcción en lugares prohibidos, abandono y exposición de personas al peligro. Por su parte, diputados opositores catalogan la situación como un caso complejo y sostienen que algunos delitos no son válidos tomando en cuenta la realidad del país. Acusarlos a ellos de que están construyendo, que viven en champa, cuando la realidad es que la gran mayoría de los nicaragüenses viven en situaciones y en condiciones subhumanas, una gran cantidad de nicaragüenses en casas de cartón, de lata, etcétera, etcétera, pues no le veo yo habría que acusar al gobierno, porque ha permitido ese tipo de construcciones. Las autoridades judiciales fijaron para este 29 de octubre la audiencia inicial. Aproximadamente 600 personas forman parte de este grupo religioso Cuerpo Místico de Jesucristo, el cual también está integrado por personas procedentes de Guatemala y Honduras. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este jueves la detención de migrantes en condición irregular en Estados Unidos y alerta que la situación constituye una crisis de refugiados de carácter regional. En su reciente informe, la Comisión revela además que observó una serie de violaciones de derechos humanos contra los migrantes. Con el fin de huir de la pobreza, pero también de la violencia criminal de sus países, miles de inmigrantes centroamericanos llegaron hace más de un año a Estados Unidos, esperanzados en la posibilidad de encontrar una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchos de ellos terminaron en centros de detención de las autoridades migratorias. Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, decenas de miles de personas, entre ellas más de 68,000 menores de edad, principalmente provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron aprehendidos por la patrulla fronteriza estadounidense tras ingresar a territorio norteamericano en condición irregular. Luego de visitar el Centro de Detención de Migrantes en Texas el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, criticó duramente en su informe dado a conocer este jueves las condiciones de reclusión de los inmigrantes, incluyendo reportes de abusos físicos y sexuales contra mujeres y niños. En el documento de 148 páginas, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, pidió al gobierno de Estados Unidos poner fin a su práctica de la detención automática y arbitraria de familias. Los inmigrantes detenidos deben ser casos excepcionales, según la comisión, que pidió además al gobierno norteamericano desistir de construir nuevos centros, decidir la necesidad de detención caso por caso, mejorar la evaluación de familias que buscan protección y garantizar acceso a abogados, e investigar las denuncias de abusos de funcionarios migratorios.
De acuerdo con los expertos de la CIDH, las medidas para asegurar la frontera sur de Estados Unidos no lograrán detener el flujo migratorio. Por ello, señalan la necesidad de abordar en forma integral los factores que generan la crisis migratoria, como la pobreza, la desigualdad económica y de género, la discriminación multisectorial y los altos niveles de violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, para buscar así solución al problema. Mientras tanto, un plan estadounidense de $1.000 millones en ayuda social, económica y de seguridad para contrarrestar las causas de la inmigración de centroamericanos está bloqueado en el Congreso de Estados Unidos, pero los gobiernos de la región se han comprometido con iniciativas unilaterales. Nos vamos con imágenes de la ciudad prehispánica de Tikal, en Guatemala, la cual destaca por el Templo del Jaguar en el centro de esta ciudadela construida por los mayas. Muchísimas gracias por su compañía en Es Noticias Centroamérica. Los esperamos el próximo fin de semana.